Veamos curvas en coordenadas polares. Nosotros sabemos que cualquier punto en el plano XY tiene una dirección, ¿no? Que es familiar a nosotros y es natural para todos, ¿no? Sus coordenadas rectangulares o cartesianas. Si me dicen el punto 0, 0, pues sabemos que estamos en el origen. Si me dicen el punto, digamos, 2, 3, pues yo sé que tengo que moverme 2 unidades hacia la derecha en el eje horizontal, partiendo desde el origen, y después me muevo 3 unidades hacia arriba en el eje vertical, o puedo moverme 3 unidades hacia arriba en el eje vertical y luego 2 unidades hacia la derecha en dirección positiva en el eje horizontal, ¿verdad? Lo mismo con cualquiera otro de los cuatro cuadrantes. Fue Isaac Newton el primero en su libro Método de las Fluxiones que introduce el concepto del plano polar, ¿no? El sistema polar. De hecho, ese libro, Método de las Fluxiones, como les comento por aquí, él lo escribe alrededor del 1671, pero no es hasta 65 años después, en el año 1736, que se publica. Pues ahí, en este libro, Newton introduce 8 nuevos sistemas de coordenadas, entre ellos el sistema polar, que es el séptimo que introduce, además del sistema rectangular o cartesiano, que nosotros pues ya conocemos y estamos familiarizados con él. También se acredita a Jacob Bernoulli, porque en 1691, mucho antes de que se publicaran los resultados de Newton en 1736, en Acta Hereditorum publica un trabajo donde trabaja con un punto que le llama polo y una línea recta que le llama el eje polar, introduciendo en efecto también el sistema polar con el que vamos a estar trabajando. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de Johann Bernoulli, hermano de Jacob, en cuanto al problema de cuál era la curva más eficiente para bajar una cuesta. La pregunta entonces es cómo construimos un sistema de coordenadas polares. Le dije que vamos a necesitar un punto, cualquier punto en el plano, y vamos a necesitar una recta, ¿verdad? Y usualmente a esa recta, un rayo, le vamos a llamar el eje polar, y a ese punto inicial le vamos a llamar el polo o el origen. Usualmente el eje polar se dibuja horizontal y hacia la derecha, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Como este que está aquí. Entonces, cualquier punto que tengamos en el plano va a tener dos coordenadas o dos maneras de identificarlo. Uno va a ser cuál es la distancia de ese punto al origen, al polo, a eso lo vamos a llamar R, y al ángulo que hace el segmento que une al origen o al polo con el punto que tenemos en el plano, con el eje polar, a ese ángulo agudo que hace con él, le vamos a llamar a ese ángulo Z, y la primera componente va a ser la distancia del polo a el punto. La segunda componente va a ser el ángulo que hace con el eje polar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identificamos los puntos? Fíjense que si nosotros tenemos un punto aquí, P, que tiene coordenadas polares R y Z, si nosotros damos una vuelta adicional a partir de ese ángulo Z, regresamos a exactamente el mismo punto. Así que los puntos RZ y R más, cuantas revoluciones usted quiera, sumarle o restarle, o sea, más o menos 2np, van a representar exactamente el mismo punto. Por otra parte, una coordenada negativa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pongo P de el punto negativo RZ, quiere decir que el ángulo es Z, pero la dirección en ese caso es, entre comillas, negativa, así que no va a ser en distancia positiva, va a ser el punto R menos Z, estaría por acá abajo. Distancia R del polo, pero el ángulo, el punto se refleja, ¿verdad? El punto se refleja. Debe moverse R unidades en dirección opuesta a la dirección que determina el ángulo Z. Así que P de RZ es lo mismo que P de R negativo R Z más pi, ¿verdad? Que es lo que le estoy diciendo aquí, que sería la dirección opuesta al ángulo Z. Y lo mismo, ¿verdad? P de negativo RZ es lo mismo que P de R Z más pi, que estaría por aquí abajo.
el polo el punto O, ¿no? Puede ser representado por cualquier punto cuya primera coordenada, primer componente, ¿verdad? Esa magnitud tiene que ser 0, y el ángulo Z puede ser absolutamente cualquier cosa. El ángulo Z puede ser cualquier cosa. Este punto no tiene dirección o tiene todas las direcciones, depende cómo lo quiera mirar. Pero ciertamente no depende del ángulo. El diccionario para ir de coordenadas rectangulares a coordenadas polares o de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, aquí si quieren tenemos sobreimpuesto el eje X, la parte positiva del eje X con el eje polar, en este caso el origen del sistema rectangular XY coincide con el polo, y tenemos ese punto por ahí que tiene en el sistema polar tiene coordenadas RZ, en el sistema rectangular tiene coordenadas XY. ¿Verdad? Y fíjense que aquí se forma un triángulo rectángulo que tiene catetos XY y tiene hipotenusa R, y este ángulo por aquí le hemos llamado Z. Así que, por ejemplo, coseno de Z es adyacente sobre hipotenusa, va a ser X sobre R. Seno de Z es opuesto sobre hipotenusa, va a ser Y sobre R. Así que si nosotros sabemos queremos saber quién es X y quién es Y, a partir de que sabemos quién es R y quién es Z, sabemos que entonces, despejando aquí para X tiene que ser R coseno de Z y Y tiene que ser R seno de Z. Así que si sabemos quién es R y sabemos quién es Z, sabemos entonces en el sistema polar, sabemos entonces quién es X y quién es Y en el sistema rectangular o cartesiano. Por otra parte, si nosotros sabemos quién es X y quién es Y, pues entonces fíjense aquí que, por ejemplo, tangente de Z es opuesto sobre adyacente, así que sería Y sobre X, por supuesto, siempre que X sea distinto de 0. Así que Z, el ángulo aquí que forma el segmento que une el origen o el polo con el punto y el eje polar, va a ser tangente inversa de Y sobre X, de nuevo, siempre que X sea distinto de 0. Y, por supuesto, Pitágoras nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa, así que X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado, o si quieren, R es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y así, sabiendo quién es X y quién es Y, podemos determinar quién es Z y quién es R, yendo del sistema rectangular o cartesiano al sistema polar. Si me dicen R igual, ¿verdad? Una ecuación, R igual a una constante, por ejemplo, aquí tenemos, fíjense que ahí vamos a recoger todos los puntos que están a distancia K del polo, ¿sí? Así que, por ejemplo, aquí tendríamos R igual a 1, ¿verdad? Este es el círculo centrado en el polo que tiene radio 1. Acá tenemos R igual a 2, que es el círculo centrado en el origen de radio 2. Aquí tenemos R igual a 3 y acá tenemos R igual a 4. El ángulo puede ser cualquier cosa, desde negativo infinito hasta infinito, pero lo que me determina aquí es la distancia que va a tener el punto al centro, ¿sí? Así que, y si quieren, sabemos que R cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado. Lo pueden ver que esta es en coordenadas rectangulares. Esta sería equivalente a X cuadrado más Y cuadrado igual a K al cuadrado, que es un círculo centrado en el origen de radio K. Por otra parte, si nos olvidamos de la R y tenemos Z igual a, entonces eso es una recta, porque lo que me está diciendo aquí es que la inclinación o el ángulo que se forma entre el eje polar y mi punto, ¿verdad? Cualquiera que sea, desde negativo infinito hasta infinito, va a ser A, ¿verdad? Este ángulo aquí A. Entonces aquí lo que tenemos es una recta, ¿verdad? Y igual a mx más b, en este caso y igual a, digamos, mx, donde m es la pendiente porque está pasando por aquí por el origen.